Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy nos acompaña en esta entrevista Manuel Riesco Larraín. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, Piensa Prensa, y muchas gracias por esta invitación, que para Senda es muy importante. Gracias, agradecidísimos nosotros porque estamos en un momento histórico y sentimos la necesidad de que todas aquellas orgánicas que se han dedicado a trabajar y estudiar este tipo de situaciones como la que vamos a presentar ahora puedan apoyar a la ciudadanía contando de qué se trata. Manuel, tú eres ingeniero civil, magíster en economía, estudios en doctorado también de economía, asesor del PNUD y eres vicepresidente de SENDA, Centro de Estudios Nacional de Desarrollo Alternativo. O sea, experiencia hay de sobra. Manuel, estamos hablando precisamente del proyecto, yo no sé cómo llamarlo, porque debiera ser el proyecto que tiene que ver con la previsión social en nuestro país. Sin embargo, se aleja cada vez más de ese enfoque. ¿Qué piensas tú que han pensado ustedes como Senda de lo que hoy día está a punto de ser votado y donde hay muchos rumores, incluso aún no sabemos bien las indicaciones que se presentan? Senda ha calificado este proyecto como un atentado contra el pueblo trabajador, y eso es lo que es. Esto no tiene nada que ver con pensiones. Esto tiene que ver con el mercado de capitales, que en Chile se financia con salarios. Y este proyecto, al igual que los dos presentados en los gobiernos anteriores, no busca mejorar las pensiones, busca aumentar brutalmente el tributo al pueblo trabajador para usar ese dinero para financiar negocios de un puñado de grandes empresarios, principalmente. Y el aumento de la carga sobre el pueblo trabajador es nada menos que de un 50%, pues. Porque en este momento le descuentan un 13% del salario a todas las personas que consiguen un trabajo. Le descuentan el 13%. Y esto le va a subir a 19%. Y si hemos de creerle a las últimas tratativas, no lo van a subir en 6 puntos, lo van a subir en 7 puntos. Y por lo tanto van a subir el 13% de descuento a 20%. Eso es lo que están en este momento de acuerdo todos. El gobierno, todos los partidos políticos, todos los gremios empresariales, y es lo que se está en este momento votando. Y nosotros queremos hacerle un llamado al presidente de la República que retire este atentado contra el pueblo trabajador. Y queremos decirle a todas las parlamentarias y a todos los parlamentarios: ustedes han sido elegidos por el pueblo. Y ninguno de ustedes o ninguna de ustedes puede votar en sana conciencia a favor de este proyecto. Manuel, nosotros tenemos la sensación, pero sin embargo sin ser expertos, de que esto efectivamente no va a redituar en una mejora sustantiva en las pensiones concretas de la gente, que se supone que es lo que se está planteando. De hecho, están diciendo de alguna forma que es mejor así y no que se vaya a un pilar solidario como originalmente se estaba suponiendo que se iba a desarrollar este proyecto. El impuesto a los trabajadores va a ir íntegro a los negocios de los empresarios. La mejora que le van a hacer a las mujeres, a algunos trabajadores, eso lo va a pagar el Estado íntegramente, lo va a pagar completo. Es decir, van a aumentar la carga sobre el Estado, restándosela, por cierto, a otros planes sociales. ¿Para qué? Para que todo este dinero que le están descontando a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores todos los meses se vaya a financiar sus negocios. Eso es lo que quieren. Y eso es lo que están logrando. Ahora, eso nosotros queremos explicarlo con mucha calma cómo funciona este abuso. Por favor, cuéntanos para que haya más elementos. La mejor manera de entender la magnitud de este abuso
es aplicar el mismo abuso no al 99% de la población, que son los únicos que se les aplica este abuso, sino al 1% que no vive de su trabajo, sino que vive de su participación en empresas. ¿Qué es lo que pasaría? Este tributo, digamos, se le aplica a las personas que ganan menos de 3.300.000 pesos. Solo a ellos se les obliga a cotizar y desviar eso al ahorro forzoso en el mercado de capitales. Solo a ellos. Al 1% que vive de sus rentas de las empresas donde participa, a ellos no se les aplica. No se les obliga a esto. Ese 13% que se le cobra a los trabajadores no se le cobra a ellos. Pues bien, ¿cuánto ganan los trabajadores? Todos los trabajadores de Chile, los 12 millones de personas que conforman el pueblo trabajador, los 12 millones, entran y salen constantemente de más o menos 7 millones de ocupaciones asalariadas formales. Y cada vez que consiguen uno de esos trabajadores, se les descuenta el 13%. Pero entran y salen, digamos, más o menos un mes de cada 2 en promedio, un poco más. O sea, un mes tienen pega, otro mes no tienen pega. Cuando no tienen pega, trabajan por su cuenta o manejan un Uber, en fin, hacen esto. Los del Uber ahora sí tienen que cotizar. Bueno, pero en resumen, todo el pueblo trabajador que vive principalmente de su salario o de lo que consigue con estos salarios en los trabajos cuando entra a ellos, todo ello se le descuenta obligatoriamente el 13% y eso se transfiere inmediatamente al mercado de capitales, es decir, a los empresarios. Se le saca de los salarios y se le transfiere a los empresarios. Bueno, resulta que ¿cuánto gana el pueblo trabajador? El pueblo trabajador, cada vez que consigue un trabajo, en promedio, gana, en la última cifra de octubre, 1.200.000 pesos. Y como entra un mes de cada 2, digámoslo así, todos los meses saca ingresos en promedio de 600.000 pesos. Cada persona que conforma el 99%. Bueno, 600.000 pesos. Ese es el ingreso promedio del pueblo trabajador. Promedio. La mediana es menor, etcétera, pero el promedio son 600.000 pesos. Y las AFP cobran el 13% de eso y se lo llevan ellos. Pues bien, ¿cuánto gana el 1%? Según un señero estudio del Ministerio de Hacienda, que está disponible, lo pueden ver ustedes. Gana 50 veces más que el pueblo trabajador. 50 veces más. No gana 600.000 pesos, gana 30 millones de pesos al mes, en promedio. O sea, si se le aplicara el mismo impuesto que se le aplica forzosamente para ahorro al pueblo trabajador, a los otros, eso significaría que se recaudaría la mitad de lo que saca el pueblo trabajador completo, es decir, 12 millones de personas, digamos, y el otro restante, ¿no es cierto?, como ganan 50 veces más, el 1%, sacaría la mitad, se recaudaría la mitad. O sea, sería un bastante importante aporte al mercado de capitales, pues. Si fuese el interés, digamos, ese. No, si ese es el interés, pero el aporte al mercado de capitales sería significativo, pues se aumentaría un 50%. Entonces podríamos aplicarle, ¿no es cierto?, el mismo tratamiento a ellos. Ojo, ganan 30 millones en promedio, el 1%, pero resulta que el 0,1%, es decir, uno de cada 10 de esos, gana 300 veces más que los trabajadores en promedio, 300 veces más. Y el 0,01% gana 2.200 veces más que
lo que gana un trabajador promedio. Entonces, sería lindo, ¿no es cierto?, que a todos esos caballeros, porque son casi todos hombres además, a todos esos caballeros se les descontara el 13%, pues, para que contribuyan al mercado de capitales, pues. ¿Por qué se le exige a los trabajadores que contribuyan al mercado de capitales? A ellos habría que pedirle lo mismo, ¿no es cierto? Y ofrecerles el mismo trato, pues. ¿Cuál es el trato que se le ofrece a los trabajadores? Mire, nosotros le descontamos forzosamente, ¿no es cierto? Esto no es un ahorro voluntario. Forzosamente le descontamos el 13% de su salario y eso queda secuestrado en un corralazo durante toda su vida. Desde su primera cotización hasta la última cotización, usted no puede hacer ningún retiro. Los retiros que se consiguieron, pero es decir, la polvadera que levantaron, se iba a caer el mundo con los retiros, ¿ya? Bueno, ahí no puede retirar. Bueno, entonces a los otros lo mismo, pues. Ustedes se les descuenta el 13% de sus miles de millones que ganan al mes, el 13% se les descuenta y usted no puede tocar ese dinero hasta que se jubile, ¿no es cierto? Y cuando jubile tampoco lo puede tocar, pues, sino que se lo vamos a devolver nosotros a razón de un 200avo de lo que hubiera juntado con ese dinero, de un 200avo de lo que hubiera juntado con ese dinero, se lo vamos a devolver a usted hasta el día que se muera. Incluso después de muerto. Porque un triste incidente reciente, ¿no es cierto? Un señor que era viudo, su mujer tenía unos millones ahí en la cuenta y le daban 5.000 pesos mensuales y fue a pedir y desesperado secuestró a una persona, en fin. O sea, hasta después de muerta esa mujer, ¿no es cierto?, tampoco le devolvieron su plata. Entonces, ese mismo tratamiento que se le aplicáramos a los otros, al 1%. Bueno. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si esa fuera la realidad, ¿estarían todos ustedes pechando para subir ese impuesto de 13% a 20%? Sus organizaciones patronales, que se han puesto todos de acuerdo con el gobierno para subirle a los trabajadores del 13% al 20%, estarían pechando para subirles a ustedes al 1%, del 13% al 20% y no devolvérselo nunca, porque a los trabajadores no se devuelven nunca. Entonces, que se lo chipeen, ¿no es cierto?, de un 200avo por mes. Bueno, eso es el abuso, güey. Eso es el abuso. Porque estoy seguro que la gritería que armarían, ¿no es cierto?, que si le van a subir el 13% al 20%, imagínense cómo estarían, pues. Sus diputados, sus parlamentarios, ¿qué estarían diciendo? No, ¿cómo se le ocurre? Claro. En fin. O sea, pero ¿y por qué lo hacen con los trabajadores entonces, pues? Si eso es lo que están haciendo. Ahora, las pensiones no tienen nada que ver con esto. Porque las pensiones en Chile las paga el Estado. El Estado paga el 88% de las pensiones que se pagan en Chile. Las paga el Estado. Destina a pagar esas pensiones más de un quinto de su presupuesto. La principal partida presupuestaria del fisco es pagar pensiones. Se suponía, ¿no es cierto?, que este sistema, con este ahorro, le iba a ahorrar gastos al fisco. Pues bien, no solo está hoy día destinando más de un quinto, 22% en el último mes, ¿no es cierto?, a pagar pensiones, el fisco, sino que a la vez ese gasto en el último año aumentó 10% real. O sea, sigue creciendo y llevamos 40 años con esta fiesta. Ahora, esa es la situación, o sea, las pensiones aquí no tienen nada que ver, pues. O sea, estamos más perdidos que antes. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver para explicar bien esto, la diferencia entre una pensión real, la apuesta del Estado y por qué existen las AFP.
Seguimos con esta entrevista a Manuel Riesco. Es muy impresionante oír con tanta claridad algo que además se tiende a confundir. Cuando estamos hablando de este proyecto de pensiones, aquí las pensiones no tienen nada que ver, el seguro social tampoco, y claramente das el nombre correcto, ¿no? Esto tiene que ver con fondos que se van a la especulación de empresas finalmente, ¿no? Tiene que ver con eso. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es que se traslapa tanto que hoy día el Estado sigue cubriendo y además va aumentando la cobertura de pensiones y existe este acuerdo con este grupo de empresas llamadas AFP a la que tenemos que seguir entregándoles fondos? ¿Podrías explicarnos un poco y saber si hay alguna fórmula que uno pudiera imaginar para salirse de este ciclo o estamos amarrados de por vida? Mire, yo creo que la mejor manera de explicar la magnitud del abuso, yo quiero decir que la solución, o sea, la reparación del abuso, es que a mí me gustaría mucho que durante los siguientes 40 años los trabajadores volvieran a pagar sobre la marcha las pensiones de sus padres y abuelas, que es como se hace en todas partes. O sea, en otras palabras, que el dinero que se les cobra supuestamente para pensiones, se usara para pensiones. Y así se hace en todas partes, ¿no es cierto? Bueno, como el dinero que se recauda todos los meses es el doble de lo que valen todas las pensiones AFP, y el fisco además les subsidia 2/3 de todas las pensiones AFP con la PGU y todas esas cosas. Bueno, si esto se terminara, ¿no es cierto?, los trabajadores podrían duplicar sus pensiones. Es decir, si el fisco recupera esas cotizaciones, que ojo, son 1/5 también del presupuesto fiscal, 1/5 del presupuesto fiscal, y que se le restaron al presupuesto fiscal hace 40 años y se trasladaron al sector privado. Una cosa que no hace ningún país del mundo. Imagínense que el Estado, ¿no es cierto?, el segundo impuesto que más rinde en todas partes son las contribuciones a la seguridad social. Bueno, eso el Estado dejó de percibirlo y se lo pasó a los empresarios. Ahora, bueno, pero de todas maneras, a los trabajadores basta con recuperar eso, ¿no es cierto?, y se les pueden duplicar hoy día las pensiones a todos los trabajadores jubilados y, por supuesto, a los que se jubilen, digamos, a continuación. Entonces los trabajadores, digamos, que quedan saneados con eso. El fisco arregla sus cuentas, pues. El fisco arregla sus cuentas porque, imagínese usted, su presupuesto aumenta en 1/5. Si se recuperan las cotizaciones, en lugar de seguirse entregando a estos caballeros, ¿no es cierto?, se recuperan las cotizaciones y el fisco aumenta su presupuesto en 1/5. En 1/5. Esa es la principal reforma tributaria que hay que hacer, pues. Ahora, con ese quinto puede financiar íntegramente el doble de pensiones que las que está pagando hoy día el sistema de AFP. Y se ahorra los subsidios que hoy día financian 2/3 de esas pensiones. Se los ahorra. O sea, sus cuentas corrientes el fisco queda ganando plata, ¿no es cierto? Se duplican las pensiones y el fisco queda ganando plata. Ahora, ¿y qué es lo que pasa con el mercado de capitales? ¡Qué terrible! ¿Sabe lo que a mí me gustaría? Que como reparación, los empresarios, pues el 1%, pues, como reparación, se le impusiera a ellos durante 40 años el ahorro forzoso. Que este mismo ahorro forzoso, para reparar el daño que han hecho y la frescura que han hecho, se les impusiera a ellos, pues. Y ya hemos visto que con eso se recaudaría la mitad de lo que se está recaudando ahora. Los trabajadores felices, los pensionados felices, el fisco feliz, el país saneado. Pero ¿quién repara el abuso cometido? Esta es una manera de repararlo, pues. Obligarlos a ellos ahora, pues. Y ojo, esto además lo administran ellos, este ahorro forzoso. Lo administran ellos.
¿no es cierto?, administran las AFP, pero sobre todo las compañías de seguro, que son realmente el corazón del sistema este. Bueno, lo administran ellos. Entonces, en los próximos 40 años, a mí me gustaría que este sistema, el mismo ahorro forzoso, se le aplicara al 1%, pero además lo administrara el Estado. Y en lugar de destinar este dinero a financiar las empresas privadas, lo destinara a financiar los grandes proyectos que este país necesita para desarrollarse, pues. Construir refinerías, por ejemplo, para que se refinara el cobre en Chile, pues. Y que no se exportara como concentrado. Reparar la red de ferrocarriles, construir ferrocarriles de alta velocidad, arreglar bien el metro, arreglar las poblaciones, arreglar toda la inversión pública que está detenida en este país hace no sé cuánto tiempo, entre otras cosas por esto. Eso es lo que habría que hacer, pues. Eso es lo que me gustaría a mí, fíjese. Devolverles la mano, pues. Devolverles la mano y que lo mismo que le han impuesto ellos, a la fuerza, ¿no es cierto?, a los trabajadores, al 99% de la población, se le impusiera a ellos durante los próximos 40 años. Hasta ahí nomás. Después de lo otro, ya que ahorren voluntariamente, que hagan las cosas que quieran. Pero que esto tienen que repararlo, pues. Si es un abuso muy grande. Es un abuso muy grande. Mire, saquemos la cuenta lo que pasaría si se termina el abuso. A los trabajadores jubilados, por ejemplo, ¿qué pasaría si se aprueba, ¿no es cierto?, que el gobierno retira esta porquería de proyecto, este engendro de proyectos, que es favorable al gran capital y es contrario a los intereses de todos los trabajadores de Chile? Bueno, que lo retirara el gobierno. Muy bien. Y que a cambio de eso pusiera un proyecto de una línea, cortito, que dijera: se autoriza a todas las personas a volver voluntariamente al IPS. A todas las personas que vuelvan voluntariamente al IPS. El que quiere seguir en esta cuestión, que siga, pero se puede volver voluntariamente al IPS. Eso que sí. Y se le pide que traslade sus cotizaciones, naturalmente futuras, que ya no las siga cotizando en una AFP, sino que se las pase al IPS, ¿no? Pero sin subirla, con el mismo 13%. Ahora, con eso el fisco ya financia todo, duplicar las pensiones, no tiene problema. Pero a la vez sería justo, ¿no es cierto?, que, dado que el fisco ha financiado 2/3 de las pensiones AFP, también se le devolviera esa plata, ¿no es cierto?, al fisco. Y eso es más o menos el mismo monto que han cotizado las personas, que está registrado como en su cuenta, ellos han cotizado, y que según la AFP es como 1/3 del fondo. Entonces, que eso se lo devolviera al fisco, ¿no es cierto? Perfecto. Fíjese una cosa curiosa. Eso equivale a la deuda que tiene el fisco con el sistema de AFP. Entonces, por lo tanto, ni siquiera sería necesario mover plata, pues, sino que devolverle al fisco los pagarés que tiene del sistema de AFP. Y por lo tanto, queda el fisco. ¿Y sabe usted qué pasaría con la deuda del fisco? Se recortaría en 2/3. Es decir, la deuda fiscal chilena, si se hace esto, se recortaría en 2/3, porque 2/3 de la deuda fiscal es con el sistema de AFP. ¿Para qué? Contraída para financiar los subsidios a las pensiones AFP. Esta vuelta que acabas de hacer, estás explicando todo muy claro, yo creo que la gente la tiene que entender mucho. Tú nos estás diciendo que nuestro Estado está endeudado, si partimos un trozo en 3 partes, 2 de esas partes con las mismas AFP. Con el sistema de AFP, pues. ¿Y para qué contrajo esa deuda el fisco? Ha tenido y sigue contrayéndola, pues. ¿Y para qué? Para financiar pago de pensiones, pues. Fíjese usted, hace 40 años lo que pasó, pues. Se le restaron al fisco 1/5 de su presupuesto, que son de sus ingresos, que son las cotizaciones previsionales, que dicho sea de paso, alcanzaban para pagar todas las pensiones en ese momento y sobraba 1/3
a beneficio fiscal, según un señero estudio hecho en este caso por la Universidad Católica de Chile, por la Escuela de Economía de la Universidad Católica, por la cuna de los Chicago Boys. Ellos hicieron este estudio. Bueno, muy bien. O sea, ese dinero, esa recaudación se le restó a los ingresos del fisco. Imagínese usted el tremendo hoyo fiscal que eso significa. Pero no solo eso, sino que se le cargaron al fisco el pago de todas las pensiones. Entonces, imagínese usted, pues y así ha seguido hasta ahora. Entonces el fisco, ¿qué es lo que hizo? Se empezó a endeudar. ¿Y se empezó a endeudar con quién? Con el sistema de AFP, pues. Imagínense la irracionalidad fiscal. Y estos caballeritos, ¿no es cierto?, que son los tecnócratas que han sido uno de los principales responsables de esta cuestión, porque ellos se fascinan con el ahorro. Entonces les encanta forzar a los trabajadores para que ahorren, para que haya harto dinero, para que se hagan negocios, qué sé yo. Eso es lo que les gusta a ellos. No se dan cuenta que eso, cuando es voluntario, magnífico, pero hacerlo a la fuerza es un abuso. Y la mejor manera de demostrarlo es que, ¿qué pasaría si se lo obligamos a ellos a ahorrar? Pues, si les aplicamos el mismo mecanismo a ellos. Pues. O cuando planteas el absurdo que en realidad esto es un desmedro al Estado. Pero total, pues imagínense el hoyo le que se están creó. pidiendo dinero a las mismas FP que ellos recolectan en vez del Estado. Pero por supuesto. Miren, para que la gente se dé cuenta del absurdo y de la magnitud de este daño a las cuentas fiscales. ¿Qué pasaría si no hubiera habido AFP? Y se hubieran pagado las mismas pensiones. ¿Qué pasaría con las cuentas del fisco? Habría recaudado el fisco durante todos estos años, ¿no es cierto?, un quinto más de lo que ha recaudado. Pues bien, no quiero marearlos con cifras, pero para que ustedes se den cuenta, las cotizaciones que han cobrado estos bandidos durante 40 años equivalen al Producto Interno Bruto del año pasado. Son 300.000 millones de dólares. Eso es lo que han sacado de los salarios. Pero no los han usado para pagarles pensiones a los asalariados que ya no pueden trabajar, a los trabajadores. No, lo han usado para sus negocios, pues. Bueno, esa es la magnitud, digamos, de lo que se le ha quitado al fisco. Pero resulta que el fisco al mismo tiempo ha tenido que subsidiar a la AFP para pagar las pensiones, o sea, con 2/3 de las pensiones. Bueno, si sumamos esas dos cosas, es decir, la recaudación que se le quitó y más lo que tiene que gastar subsidiando las pensiones, y le restamos el total de las pensiones pagadas por la AFP, se llega a una cifra que es, mire, se las voy a decir, pero son 250.000 millones de dólares de excedente neto. Ahora, eso sería hoy día, si no hubiera habido AFP, pagando exactamente las mismas pensiones, sería excedente fiscal neto, pues. Y eso es mucho más que el fondo de pensiones, pues. Si el fondo de pensiones hoy día está en 180.000 millones. Bueno, y estos son 240.000, 250.000 millones de dólares de excedente neto. Es lo que tendría en la caja el fisco sobrante, habiendo pagado las mismas pensiones. Entonces, y recaudado lo mismo, sin subir las cotizaciones. Entonces, por favor. Ahora, es decir, el cambio para el fisco sería algo muy importante. Y yo quiero decir una cosa finalmente, fíjese, y que es lo siguiente, que el robo de las cotizaciones, ¿no es cierto?, el restarlas al pago de pensiones decentes, ha afectado a 3 millones de personas, porque esos han sido los jubilados de AFP, y la mitad de esos 3 millones están fallecidos. Entonces eso hay que repararlo, realmente hay que repararlo. ¿Y cuál es una buena manera de repararlo? Lo que ha propuesto nomás AFP, pues, que se dé autorización, y el alcalde Daniel Jadwe, hay que decirlo, porque ellos hicieron una propuesta, que el gobierno retirara este proyecto y presentara otro cortito diciendo que se autoriza a todos a volver, ¿no es cierto?, a la AFP.
aportando, digamos, sus cotizaciones futuras, aportando sus cotizaciones pasadas, con lo cual se elimina esta deuda fiscal, bueno, y retirando el saldo, pues. Esa es una muy buena manera de reparar también. Es decir, que se le permitan a la gente, no dicen que la plata es de ellos. Bueno, pues bien, que la devuelvan, pues. Y que la gente la retire, pues. Y no vengan aquí con que eso es una cosa que se va a venir abajo del mundo. No. El efecto que tiene eso, si lo gasta un trabajador o lo gasta un empresario, es lo mismo desde el punto de vista de la economía. Esa es la verdad de las cosas, pues. Y ya se demostró que activa el mercado incluso. Pero imagínense, pues. Miguel Launer nos contaba recién, un socio de Senda, perdone que haga esta discusión, nos contó una cosa muy bonita. Tiene como 90 años Miguel. Bueno, y fue a la toma de terreno que hay al lado de San Antonio, que hay más de 10.000 personas en esa toma. Bueno, y se dio cuenta que él es experto en tomas, porque él hizo los planos de la población La Victoria y todas esas tomas que hubo en los años 50, 60. Bueno, entonces llega acá y se da cuenta con que las tomas tienen un terreno más o menos grandecito y una casa bastante buena. O sea, no es una mediagua la que tiene ahí, una casa más o menos. Y le preguntaba a la gente, bueno, ¿y cómo se construyó la casa? Con los retiros, pues. Con los retiros de FP me dice la casa. Entonces, imagínese usted, es decir, es más ganudo que se hagan casas, pues. Entonces, eso es una buena reparación también. La posibilidad de usar tu dinero e invertir. Pero además aplicarle a ellos el ahorro forzoso durante 40 años, lo menos que pueden hacerse. Además son para sus propias empresas. Lógico, que no dicen que es tan bueno. Ya, pues ahí aplíquenle lo mismo a ellos, pues. Manuel, bueno, yo creo que lo que nos has dicho hoy día ha sido súper esclarecedor, porque además no solo nos damos cuenta que el sistema de FP no es previsión social, no es positivo para las jubilaciones, en realidad es una forma de indignidad para quienes han terminado su proceso laboral formal, pero además nos está explicando algo que pocas veces se dice, y es que el Estado se ve absolutamente esquilmado por este proceso, ¿cierto? Que se lleva ya 40 años y que en realidad nos amarra permanentemente a un gasto profundo que no le permite avanzar y que sería mucho más interesante poder revertir esta situación y establecerlo como una posibilidad real de fortalecimiento y además de, obviamente, mejora de las pensiones para las jubilaciones futuras. Bueno, muchísimas gracias. ¿Te puedo agregar una última palabra? Lo que tú quieras. Esto tiene una componente moral también. Porque ustedes se dan cuenta cuál es el discurso de las AFP, pues, en que está fundado. El discurso es que la plata que debería ir a pagar la pensión de sus padres se la entreguen mejor a los banqueros, porque ellos le van a dar una buena pensión. ¿Pero qué significa eso? Que le están diciendo a los jóvenes que dejen votados a sus padres, pues. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Canallada. Es un sistema canalla, porque no hay canallada peor que decirle a todos los jóvenes de Chile que dejen votados a sus padres, pues. Pero además es una tontera, pues, porque resulta que le están diciendo a sus nietos, ¿no es cierto?, que los dejen votados a ellos, pues. A los nietos le están diciendo que los dejen votados a ellos cuando sean viejos, pues. Bueno, así es un sistema inhumano, Manuel. Hay una película de Fellini que habla de los monstruos, recomendada para todo el mundo que la vea, a propósito de canalladas. Muchísimas gracias, Manuel. Súper instructivo, ojalá a la gente le guste y pueda profundizar en esto. Esto es Piensa Prensa. Síganos, véannos, comparte esta entrevista y esté atento a este proyecto que nos puede cambiar la vida.